Queridos amigos, como siempre les decimos, un placer volvernos a encontrarnos con ustedes, con todo el equipo, por supuesto con Julio. Como hacemos habitualmente, vamos a leer unas notas antes de pasar al tema de hoy, que es mi pequeña vida. Las notas son así. Doctor Lavaqué, los saludo desde Ciudad de Guatemala. El día de hoy tuve la suerte en sintonizar el canal Orbe 21 y escuchar el diálogo Libertad y Valores. Más que un diálogo, una verdadera conferencia, lo remarca con mayúsculas. Es la segunda vez que lo veo y escucho en dicho canal. Permítame felicitarlo por la profundidad con que aborda los distintos temas y sobre todo con un lenguaje tan sencillo que todos podemos comprender. Felicitaciones, doctor Lavaqué. Estaré pendiente de sus próximos programas. Atentamente, César. Gracias, César. Ojalá podamos de alguna manera ser claros en lo que compartimos. Gracias. Y este otro dice, buenas tardes Julio, espero esté bien. Hace 2 semanas vi junto a mi madre su programa. Mi papá no estaba, pero con mamá lo disfrutamos mucho. Era gracioso porque hablaba de distintas maneras y tonos de hablar que hacen a la convivencia. Y la verdad es que es tal cual como lo explica. Con cada forma que describe con mi mamá, comentábamos, esa sos vos, o ese es papá, o algún hermano. Pensamos también que uno no se da cuenta de sus modos hasta que alguien se lo dice. Con lo cual también decíamos, si yo hago algo de lo que dice, avísame porque quizás lo hago y no soy consciente. Así trato de mejorar en eso. Fue muy placentero poder compartir esto. Espero que se sume el resto de mi familia en algún otro capítulo. Beso, Martina. Bueno, este mail a mí me llega muy profundamente. Conozco mucho a Martina, siento mucho afecto por ella y me alegro mucho que haya querido comunicarme esto por escrito, como de alguna forma primero me lo dijo verbalmente y yo le sugerí que lo escribiera. Fue muy amable el hacerlo. Pero me parece genial lo que comenta, que lo puedan ver, aunque sea 2 de la familia, o en algunos casos la familia reunida, y comentarlo como si fuera un momento de encuentro. Yo me alegro mucho por esto que me cuenta Martina, le agradezco mucho que lo haya querido escribir y le deseo que sea muy feliz. Ojalá estas palabras que ayudan a decir esa sos vos o esta sos vos, le ayude también a ella a vivir feliz con sí misma, consigo misma y con su familia. Bueno, qué lindo, aparte que la gente se puede identificar. Quiere decir que el lenguaje es un lenguaje accesible, que es tremendamente importante, no algo difícil. Bueno, pasamos entonces al tema de hoy, mi pequeña vida. Mi pequeña vida. Todos tenemos sueños y el hombre que no sueña, más bien habría que decir, pobre hombre. Es bueno tener sueños. El asunto es que sean sueños al alcance de la realidad posible, porque tener sueños imposibles es vivir de ilusiones y la ilusión es algo muy distinto de la esperanza. Si uno tiene sueños que tienen alguna posibilidad de concretarse en alguna medida, estamos hablando de esperanzas. Qué lindo tener sueños. Y todos soñamos con dejar alguna señal de nuestra existencia en este planeta Tierra tan misterioso, donde hemos sucedido miles de generaciones, desde el hombre primitivo que hoy recordamos como una cosa curiosísima de observación, hasta el hombre de hoy. Miles de generaciones, cada uno es un granito de arena perdido en este inmenso desierto de arena o este mundo de arena de la tierra. Por eso es bueno detenernos a pensar en este tema de mi pequeña vida, porque yo no sé si todos vamos a tener una vida que podamos llamar socialmente grande. Yo no sé si todos vamos a ser San Martín, si todos vamos a ser Teresa de Calcuta, si todos vamos a ser Martin Schweitzer, si todos vamos a ser Martin Luther King, Mandela. Yo no sé si todos vamos a ser Alejandro Magno. Creo que no. Hay vidas de un tamaño, para hablar en un lenguaje
sumamente popular. Hay vidas que son de un tamaño y otras que son de otro tamaño. ¿Será que no tienen valor las vidas que no tienen mucho tamaño? Algo de eso vamos a hablar. Y vamos a comenzar, Carlos, con un tema que siempre me resultó curioso, como un detonador para la reflexión profunda cuando estudié historia. Las veces que lo repetí, las veces que me volvió a impactar. Diógenes, en la antigua Grecia, siglo V a.C., era un filósofo muy simple, muy sencillo de vida, pero era un gran filósofo. Y dicen los relatos de su vida, hay distintas versiones, pero en el fondo coinciden en lo fundamental, que vivía en una casucha muy rústica. Algunos dicen que vivía en un tinajón de los que usaban los griegos para guardar aceite. Lo vaciaban, tenía una puerta grande y que ahí vivía. No importa dónde vivía, pero era muy simple. Y un día Alejandro Magno, que había sido su alumno, su discípulo, sí, él fue preceptor de Alejandro Magno, se acercó en su caballo, con su corte, todos a caballo, con sus escoltas. Lo miró a Diógenes, que estaba sentado sobre la tierra, casi afuera de su casita, y con la solemnidad de un querido exalumno, orgulloso de su poder de ser el emperador del mundo conocido, le dice a Diógenes: maestro, pídeme lo que quieras que te lo doy. ¡Qué noble! Y Diógenes, dice el relato, levantó la cabeza, lo miró y le dijo: quítate del sol porque me lo estás tapando y la mañana está linda para tomar sol. No quería nada. No le importaba todo lo que podía darle este hombre que era el dueño del mundo, dueño de tesoros, dueño de... No le importaba nada. Vivía feliz su pequeña vida. Pero quiero terminar este primer bloque en que nos hemos detenido en comentar algunas cosas que no podía dejar pasar, por eso es más breve. Lo quiero terminar con un pequeño texto que escribí no hace mucho a raíz de una situación de la vida que me tocaba ayudarle a ver a un paciente de mi consultorio. El título es El peregrino, el duraznero y la orquídea. El peregrino caminaba lentamente su destino, extenuado por el hambre. De pronto brillaron sus ojos bajo el resplandor del sol. A la distancia, en la soledad, se dibujaba un duraznero a la orilla de la senda. Era comienzos de enero, tendría seguramente sus frutos maduros. Hizo un esfuerzo supremo y llegó hasta el duraznero. Buscó y buscó entre sus ramas, pero no encontró nada, nada. Y con dolor le reclamó al frutal: ¿dónde están tus duraznos? El duraznero, con un hilo de voz lánguida y mortecina, le respondió: nunca produje duraznos, toda mi vida luché por florecer orquídeas. Y el peregrino murió de hambre, el duraznero concluyó su vida consumido por su estéril anhelo, y nadie pudo gozar la belleza de ninguna orquídea de aquel duraznero. Y el sabio, al concluir, preguntó con la mansedumbre de los sabios: ¿quién y por qué causó tantas dolorosas frustraciones? Nadie se animó a responder, pero todos lo sospechaban o lo sabían. ¿Vale la pena ser duraznero y vivir la vida anhelando dar orquídeas? ¿Y si da duraznos? ¿Y si da duraznos?
Bueno, amigos, seguimos en este segundo bloque con Mi Pequeña Vida y vamos a continuar con este intercambio, ¿no?, de notas tan lindas que nos hacen llegar. Doctor Julio César, buenos días. Desde hace 3 años vengo mirando su programa Diálogos con la Vida. Me parece excelente. Soy directivo docente de la institución educativa Manuel María Mosquera de Puracé. Han sido muchos los temas que me han ayudado a desarrollar mejor mi labor. Me gustaría saber en Colombia cómo consigo su libro El docente factor clave. Agradezco su atención. Atentamente, César Augusto. Yo voy a aprovechar, César Augusto, para usted en particular, cuando hagan algún pedido, den siempre un mail para que yo pueda comunicarme, porque si me llega el mensaje por Facebook, pero no tengo mail, no sé a quién contestarle o cómo contestarle. Pido eso, por favor. Gracias. Vamos ahora a una nota que dice: Hola, soy Victoria. Me contacto con usted primeramente porque le tengo mucha admiración. Tengo 20 años y estudio psicología en la Universidad Nacional de Córdoba, en Córdoba, capital, Argentina. Me encuentro cursando el 3er año de la carrera. Este año me han surgido muchas dudas vocacionales, muchos sentimientos encontrados, y esperaba poder conversar con usted, ya que me interesa el hecho de que sea doctor en psicología social. Me interesa mucho todo lo que es psicología social, sanitaria, comunitaria, justamente lo que tiene que ver con salir al encuentro de la comunidad y la realización de trabajos colectivos. Y lo que me sucede es que estas materias en mi facultad se encuentran, para mi gusto, demasiado politizadas y atravesadas por ideologías que poco condicen con mis valores. Y verdaderamente me interesaría conocer cómo es una formación acorde con cómo me proyecto como persona y profesional. Quisiera saber qué autores puedo leer o podría usted recomendarme, tal vez. Este es el motivo por el cual acudo a usted. Es que cada vez que lo escucho o leo algún artículo suyo, no solo me resulta agradable la escucha o la lectura, sino que creo que es usted una persona coherente, bien formada y al mismo tiempo transmite con mucha calma y seguridad sus conocimientos y propuestas. Es así que me resultó interesante la idea de poder comentarle a usted estas inquietudes, ya que estoy en proceso de formación. Aún no tengo una opinión formada sobre algunos temas y quisiera escuchar un discurso diferente y quizás para mí más familiar al que suelo escuchar cotidianamente en las aulas de mi facultad. Espero su respuesta. Muchas gracias, Victoria. Me emociona, querida Victoria, que tengas tantas inquietudes a esos 20 hermosos años que tienes. Ya sabes que te he contestado por vía mail. Estoy a tu disposición en lo que pueda colaborar, si es que puedo, con alguna orientación de mi parte. Gracias por este mensaje. Bueno, pasamos entonces a Mi Pequeña Vida. Y vamos a volver a Alejandro Magno. Mira. Después de la anécdota de Diógenes, Sí. me parece muy interesante comentar esto, que es parte real de la historia de este hombre, que murió antes de los 40 años. Sí, que cerca de los 30, creo, o un poco más. Sí, hay alguna Muy versión joven. que dice 36 años, bueno. pero está bien. Sí, sí, joven. Más o menos, muy joven. Antes de morir, ya en estado de hombre que se iba de la vida, dejó un testamento. Y en el testamento pedía expresamente lo siguiente: Carlos, quiero que vayan tirando mis tesoros, mis joyas, todos mis tesoros, mientras vaya caminando el féretro hasta donde me van a depositar para el sepulcro, para que la gente comprenda lo que valen estas riquezas materiales, por muy valiosas joyas que puedan ser para algunos. Y así se hizo. Mi pequeña vida. ¿Será tener dinero una vida grande? ¿Será tener fama y dominar el mundo como Alejandro Magno, que se despide de la vida exigiendo que vayan tirando a la orilla del camino las joyas de su tesoro para que la gente comprenda dónde está el valor de la vida? Qué bueno es pensar este tema. Qué bueno es pensar este tema. Vamos a trasladarnos ahora acá. Dejamos a Alejandro Magno en su lugar de la historia. Vamos a hacer una pregunta.
¿Y si hubiera que hacer una operación del cerebro a un pariente suyo, ojalá que no a usted, a un amigo suyo, a un conocido suyo o nuestro, y si hubiera que operar del cerebro, ¿a quién pediríamos que lo haga? Porque es muy delicado operar un cerebro. Ahora fíjese lo que pasa en un quirófano. Alguien tiene que ser el que opera el cerebro. Alguien. Una persona determinada. Alguien tiene que ser instrumentador, el que ante la orden del cirujano que le pide un instrumento se lo alcanza inmediatamente para no perder tiempo. Alguien tiene que higienizar el quirófano antes y después de la operación. Alguien tiene que agendar los turnos para que cada paciente sepa qué día y a qué hora lo van a operar y lo puedan preparar adecuadamente. Alguien tiene que comprar los insumos para la operación. Ahora yo le pregunto a usted, ¿y alguien tiene que trasladar al paciente desde el quirófano hasta la sala donde va a estar internado? ¿Un enfermero o un camillero propiamente dicho? ¿Usted cree que le podríamos pedir al camillero que opere y mandarlo por igualdad de condiciones al cirujano especialista en cerebro a hacer de camillero? Y si tuviéramos un gran congreso internacional sobre cirugía del cerebro, neurocirugía, ¿usted cree que podríamos seleccionar al azar para que seamos igualitarios en todo y mandar a un camillero o a un enfermero en representación del hospital o de la clínica o del país a ese Congreso Internacional de Cirugía del Cerebro? Creo que usted me está contestando con cierta picardía. Es que no. Queridos amigos, y si descubriéramos que ser ese modesto camillero a la postre acaba siendo tan importante como ser el instrumentador y como ser el médico que opera el cerebro, cada uno en su lugar. Lo que no podemos es estar todos en todos los lugares, porque hay desde el nacimiento una diferencia de realidad humana. Yo acabo de ver un programa de televisión que vi hace muy pocos días, y lo quiero nombrar porque me parece digno por su nivel cultural, por la limpieza de todo su tratamiento, por la agilidad del conductor, Guido Casca. Los 8 escalones. Se presentó a concursar una chica de 20 años, hermosa muchacha, que había nacido con un brazo, el izquierdo, con una limitación enorme, porque apenas tenía un muñón que terminaba en una pequeña saliencia como un nudillo. Tenía solamente su brazo derecho. Es comprensible que esa hermosa criatura humana, algunas cosas en la vida no las va a poder hacer, otras sí, y era hermoso ver cómo se desenvolvía. No todos nacemos con las mismas posibilidades físicas, y no todos nacemos de hecho con las mismas posibilidades a nivel intelectual, aunque esto podría ser un poco discutible. Lo cierto es que en la vida vamos a poder ocupar distintos lugares, pero lo cierto es, como veníamos conversando, que en un quirófano, a la postre, resulta tan importante quien limpia el quirófano que quien opera, porque si no se limpia el quirófano no va a haber operación posible, porque habrá infecciones por acá y por allá y se dará daño al paciente en lugar de curarlo. Y es tan importante eso como el que programa para que no se superpongan 2 operaciones y uno de los pacientes deba sufrir porque no fue operado, porque no le correspondía. Queridos amigos, pero lo importante es descubrir que en el concierto de la vida humana cada uno puede tener su lugar y ese es el importante, la pequeña vida real de cada uno, porque el neurocirujano sin todos los demás miembros del equipo
solo no se va a poder resolver su vida. No va a ser el gran cirujano si no está acompañado por todo el equipo. Y un camillero solo tampoco. Tiene que haber un paciente que ha sido operado. Queridos amigos, mi pequeña vida es un tema que nos ayuda a reflexionar sobre el valor que tiene cada vida, pero no todas vamos a tener desde el punto de vista social, económico, el mismo tamaño, la misma aparente realización en cuanto a grandeza, de ser conocido. No importa. Lo importante es haber vivido la pequeña vida de cada uno con la entrega profunda, con la generosidad profunda, como Diógenes, que había sido el preceptor de Alejandro Magno y no necesitaba las grandezas económicas de Alejandro Magno. Era feliz con su pequeña vida de filósofo. Pequeña. Continuamos con este tema tan interesante, Mi pequeña vida. Y antes de hacerlo, para poder mantener estos diálogos, estas comunicaciones, vamos a leer la forma en que se pueden comunicar. Por Facebook, amigos de Julio César Lavaqué. Recuerden que si mandan algo, algún comentario, Julio les decía que pongan una dirección, un email, para poderse comunicar. Esto es Facebook. Por email, por correo, lavaquejuliocesar@gmail.com. Repito, lavaquejuliocesar@gmail.com. Y si quieren ver este programa, programas anteriores, la programación del canal, publicaciones de Julio, puede entrar en la web a www.canalorbe21.com. www.canalorbe21.com. Bueno, seguimos con Mi pequeña vida. Julio lo mencionó, tanto en el primer bloque como en el segundo bloque, el tema de Diógenes, ¿no? Ese hombre que, cuando Julio César, que había sido preceptor de Alejandro Magno, le pregunta qué quiere darle, que le podía ofrecer el mundo. En aquel momento el imperio macedonio era todo. Y Diógenes lo único que le pidió era que se corriera para ver el sol. Y me surgió esto, ¿no? Hay un dicho popular muy conocido que dice, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Diógenes lo único que necesitaba era que se corriera. No necesitaba ninguna provincia del imperio, ninguna riqueza, nada. Solamente quería un poco de sol de esa mañana, sería seguramente una mañana tan linda. Pero vale repetirlo, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y me parece que empalma con esta pequeña vida. Bueno, continuamos con Mi pequeña vida. De acuerdo, señor. Y vamos a plantear un tema que yo estoy sospechando que algún televidente está pensando. Julio, ¿y las aspiraciones? ¿Acaso no es bueno tener aspiraciones de ascenso social? ¿No es bueno que el que nació en un hogar de empleados quiera ser profesional? Claro, claro. Es que son coherentes. Reconocer el valor de mi pequeña vida y vivir aspiraciones de crecimiento, de ascenso social, de crecimiento económico, de crecimiento social, no está mal. Son coherentes. Ahora, ahí hay que tener algo en cuenta. El ideal, eso que es una aspiración de más, tiene una dimensión personal. Debe ser posible para cada persona, porque nosotros somos personas humanas, cada uno diferente de los demás. Así como no hay dos huellas digitales, honor a Juan Bucetich, que descubrió el tema de la huella digital.
Así como no hay en el mundo, dentro de los 7.800 millones de personas que somos, dos huellas digitales iguales, no hay dos personalidades iguales. No las hay. El ideal tiene que ser posible para cada persona. Y eso implica saber que el ideal requiere, como mínimo, tener en cuenta lo siguiente: requiere tiempo y esfuerzo para lograrlo. ¿Está mal tener aspiraciones? No. Yo agradezco y bendigo a mis padres. Mi madre era una muy buena modista que tenía su pequeño taller en casa. Mi padre trabajó su vida final, sobre todo, como técnico en motores diésel. Tenía su cargo en un banco para inspeccionar las instalaciones de motores diésel para la extracción de agua del subsuelo. Y yo aspiré a otra cosa. Lo agradezco a Dios, a mis padres, pero aspiré a otra cosa, pero tenía que reconocer que implicaba tiempo y esfuerzo. Y además la capacidad de tolerancia de las frustraciones que se pueden plantear en el camino, porque no todo es un camino de pétalos de rosas, no es verdad. Está muy bueno aspirar, pero implica tiempo y esfuerzo, implica la capacidad de tolerar frustraciones. Y en particular quiero marcar esto, y que hay posibles límites. Y si yo no puedo llegar a tener, supuestamente, nunca me ha cuestionado mi vida, pero lo digo, si yo no puedo llegar a tener el consultorio como un consultorio de un psiquiatra que conocí, que era todo de mármol, los pisos y las paredes de mármol, nunca había visto algo así, un escritorio impresionante. Yo no pude nunca tener eso, pero no me preocupó nunca. Yo amaba mi pequeña dimensión, que me era suficiente, porque era un límite para mis valores. Yo no quería un derroche de dinero para tener un consultorio ostentoso. Yo quería que fuera adecuado a mi manera de pensar y de vivir y a los valores que yo sustento. Hay límites. Está bien aspirar, pero cuando aspiramos que el ideal, recuerde que se necesita tiempo y esfuerzo para lograrlo, admitir frustraciones y admitir y reconocer a tiempo los límites. Y ahí sí, ser uno mismo, ser un buen duraznero. No hace falta que todos produzcamos orquídeas. No es verdad. No es verdad. Algunos podremos florecer orquídeas, algunos, otros margaritas, otros pensamientos y otros flores de retama y otros dar duraznos. Continuamos este bloque con mi pequeña vida y siempre, por lo menos una costumbre mía, es distinguir existencia con vida, pero es una cuestión personal, es una cuestión de uno tiene ciertos enfoques, digamos, ¿no? Yo le llamo a esto cuando nacemos, lo biológico, que uno nace y muere, esta existencia. La vida la miro desde otro plano, igual refiriéndonos por ahí a la existencia puntualmente, que es esta, Julio distingue. Desde el comienzo habló de los sueños, y ahora habló de las aspiraciones. Y habló de otro tema que es crucial. Uno puede tener más o menos aspiraciones, pueden cambiar. Puede tener soñar también. De Calderón de la Barca, Segismundo ahí en la torre, es decir, la vida es sueño. Tampoco hay que dejar de lado los sueños, es decir, son parte de nuestra vida.
Uno tiene que distinguir claramente lo que es un sueño de lo que es la realidad, pero digamos, no renegar de por ahí un momento de soñar. Lo que no podemos es dejar de lado la esperanza. La esperanza es un valor, por lo menos siempre uno habla de la perspectiva de uno, en el más profundo convencimiento. La esperanza es algo que va con uno y es crucial. Las aspiraciones pueden cambiar y en este sentido de las aspiraciones, a veces pensar, uno aspira por ahí el día de mañana a casarse, a recibirse, a comprar la casa. Si uno pone todo su empeño ahí, deja de vivir. Todo el tiempo, creo que era John Lennon el que decía, la vida es lo que transcurre mientras pensamos en el futuro, digamos. Hay que vivir, hay que vivir sin perder las aspiraciones, pero no poner todo eso, porque conozco matrimonios que lograron todo esto y cuando llegaron a los dos trabajando mucho, tener su casa que soñaba y todo lo demás, se miraron uno al otro y se separaron. Porque toda la vida habían estado detrás de una zanahoria y cuando consiguieron la zanahoria fue lo peor que le pudo pasar. Hay millones de derivaciones que puede tener, pero digamos, sí, aspiraciones es lógico tenerlas, vivir con esperanza es crucial y convertir entonces la existencia en vida sería un gran desafío, pero bueno, sería extendernos mucho. Seguimos entonces con mi pequeña vida. Y esa esperanza personal, porque no todos podemos tener la misma esperanza en la misma forma, en el mismo tiempo, del mismo tamaño y sobre el mismo objeto. Es imposible, pero cada uno su propia esperanza, y de eso quería hablar ahora. Bien. Entre los grandes creadores de corrientes de psicología profunda hay que mencionar y no olvidar a Alfredo Adler. Originalmente Adler fue discípulo de Freud, uno de los primeros discípulos, hasta un punto en que él opinó que la doctrina de Freud era excesivamente pansexualista, era el punto de vista de Adler, y él quiso cambiar la óptica. El planteo de la condición de la personalidad humana partía de otra situación. Él se dio cuenta que cuando una persona se enfermaba, una persona neurótica me refiero, para hacerlo más genérico, le ocurría eso porque tenía un ideal de vida que era definitivamente inalcanzable. Se había propuesto una meta demasiado elevada que era imposible de lograr y eso quebraba a la persona y la volvía neurótica. Pero investigó más y él decía que la primera experiencia que conforma la orientación de la personalidad es la condición de niño, que es pequeño, que es débil, que es indefenso. Entonces el niño, para compensar esa inferioridad que vive como niño, imagina un ideal para superarlo, para superar su debilidad, su pequeñez. Ese ideal que se plantea puede ser un ideal que, como dije recién, sea inalcanzable. Y entonces, desde un punto de vista, aspira con cierta omnipotencia, quiero marcar esta palabra, pero un momento determinado de la vida, ese ser humano choca contra la realidad y sufre la experiencia de la impotencia, y en esa ruptura entre la aspiración omnipotente y la realidad impotente está la enfermedad. Entonces, decía Adler, la curación de la enfermedad se logra si ayudamos a esa persona a adecuar su aspiración a un ideal que sea posible, de lo cual hablamos en el bloque anterior. Es peligroso vivir con el complejo de inferioridad, es peligroso, es dañino, pero es peligroso vivir con un complejo de superioridad. Yo tengo que ser tal astro y si no, no soy nada, y creérmelo y fantasear que lo soy, no tiene ninguna validez para la vida. Tanto el complejo de inferioridad como el complejo de superioridad son dos formas de fuga de la realidad. Lo importante es que nos aceptemos como somos, cada uno
en su real, pequeña o mediana medida. Por eso la metáfora del duraznero sigue siendo un tema central en nuestro programa de hoy. No todos estamos llamados a florecer orquídeas. No. Yo me pongo en el plano de los psicoterapeutas y voy a cometer casi un error, pero ustedes me lo van a comprender porque lo hago con toda cordialidad y con toda honestidad. Yo no soy Freud, yo no soy Jung, yo no soy Alfredo Adler. No, yo soy un psicólogo que tengo un cierto nivel, que agradezco a Dios, a mis profesores y al esfuerzo que yo puse. Pero yo no soy Freud, yo no escribí la obra de Freud. ¿Entonces no puedo ser feliz? Ah, no, yo soy feliz dando duraznos, nada más. No hace falta que yo dé orquídeas y haya escrito la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. No hace falta. No hace falta que yo sea Jung, no hace falta que yo sea Adler, que yo sea Viktor Frankl. No hace falta. A mí me hace falta ser Julio, que puede hasta acá y se esfuerza con lealtad por vivir con alegría y plenitud el esfuerzo y la realización de llegar hasta acá y ser yo mismo y amar mi pequeña vida. Bueno, hemos llegado a este último bloque de Mi Pequeña Vida y Julio lo fue marcando a lo largo de todo lo que es la existencia de estas aspiraciones, el soñar, las fantasías a veces que tenemos, y claramente marcó con esa metáfora, con esa parábola, como lo queramos llamar, del duraznero que de durazno, que la planta la hortaliza de hortalizas, y puede ser, cada uno ahí tiene que dar lo que realmente es, no tratar de copiar. Todos somos infinitamente únicos y de alguna manera el lugar que ocupamos, por algo estamos con la gente que nos rodea y con quien nos podamos acercar. Pero al margen de estas aspiraciones, digamos, que son el ascenso social o una situación económica desahogada, hay algo en que somos todos comunes. Y es, por supuesto, una vida, estamos dejando de lado toda la psicología y todo lo más humano, material, para ir a lo espiritual, que es algo que uno no puede ocultarlo. Y es que todos sí somos comunes en algo. Uno cree que la felicidad está en tratar de hacer, ¿saben qué?, felices a los demás. ¿Cómo? Dándose uno mismo, darse. Y por más pequeños que seamos, a veces podemos generar mucho más. Porque una chica con una deficiencia que logra, nos conmueve a todos y nos lleva mucho más. Si alguien que es un genio o algo nos muestra y decimos nosotros no podemos, pero cuando alguien que es vulnerable, que tiene debilidades, sale adelante y nos muestra su amor por la vida y su entrega por los demás, nos llega a lo más profundo del corazón. Entonces, creo que todos de alguna manera, esa pequeña vida aparentemente puede convertirse en una enormidad, porque las demás aspiraciones tienen límites, pero el darse y el amor no tiene límites. Y lo que uno puede, ese fruto, dar a los demás abriendo su corazón, es inconmensurable. Y todos estamos en condiciones de hacerlo, y quizás aquellos que están aparentemente en una situación más compleja y más vulnerable, quizás hasta tengan más predicamentos sobre los demás, que podemos estar en una situación más cómoda. Toda pequeña vida puede ser una enorme vida. Es un desafío. Bueno, llegamos al final de Mi Pequeña Vida. Y vamos a terminar con un pequeño juego. Bien. En la historia de los personajes importantes de la Iglesia Católica, los santos, hay una santa
a la cual se le siente un cariño especial por su ternura, por su delicadeza, murió joven, Santa Teresita de Lisieux. Hay una anécdota que es histórica. En un momento ella tenía ciertas dudas sobre la plenitud de cada uno en el reino de los cielos. Y lo consultó con su hermana Paulina, que también era religiosa. Ella era religiosa. Y la hermana Paulina la llevó a la cocina y le presentó 3 copas. Acá tenemos delante mío, lo he pedido a la producción y me lo han provisto. Tenemos 3 copas o 3 vasos, cada uno de un tamaño distinto. Si tomáramos una jarra de agua o de vino o de lo que se quiera verter y llenamos hasta el borde esta primera, después llenamos la segunda hasta el borde y después llenamos la tercera hasta el borde. Fue lo que hizo su hermana Paulina para explicarle a Teresita lo que a ella la preocupaba. Y le preguntó: Teresita, ¿cuál de las 3 copas desea más agua? Teresita, desconcertada, la mira a su hermana Paulina y le dice: no sé, creo que ninguna. ¿Por qué? Y porque están llenas hasta arriba y si la echas más se va a volcar. Exacto, le dijo Paulina a su hermana Teresita. Así pasa con cada persona. En la plenitud de lo que aspiramos como creyentes, de la gloria de Dios, cada uno va a tener su medida, pero no va a querer más porque va a estar lleno. Queridos amigos, vale para la vida. Si cada uno realiza su plenitud en la medida de su realidad, de sus capacidades, de su sexo, de su edad, de su posibilidad de preparación científica, de su fortaleza física, de su capacidad de fortalecerse físicamente trabajando en un gimnasio o donde fuere necesario, si cada uno logra dar el máximo de sí, esa vida es tan valiosa y da tanta satisfacción como otra que se supondría que es más importante porque le cabe más agua. Si están llenas, ninguna quiere más porque están llenas. Lo importante es llenarse de vida. Lo importante es llenarse de eso que decía Carlos hace un rato con tanto calor. Llenarse de la capacidad de ayudar a vivir, de dar. Fíjense, fijémonos todos, yo también. Lo más nuestro no es lo que nos dan. Lo más nuestro es lo que damos. Porque lo que nos dan, un día nos lo pueden quitar. No darnos lo más. Puede ocurrir. ¿Cuántos dolores se viven en la vida? Pero lo que yo doy, nadie me lo quita. Lo que doy hoy, lo puedo dar mañana y lo puedo dar siempre que mi corazón esté abierto para dar y ayudar a vivir. Qué bueno es florecer duraznos si soy duraznero. Pero quiero mechar este final de este programa con un pequeño poema de un televidente que primero me pidió una dirección para mandarme su último libro de poemas y con toda delicadeza lo mandó a mi domicilio, Tomás A. Casaubon. Este es su libro de poemas, me lo mandó. Y yo quiero terminar este programa leyendo un poema del final de este libro, Con alma y vida. El poema dice: quiero soñar. Querer soñar estando en medio del trabajo es una tarea difícil, ardua, dura. Querer cantar sin lira por la calle y no poder me llena de amargura. Volver a ver el campo en plena urbe resulta ser al menos utopía. Mas a veces lo logro y se descubre la fuerza que me da la fantasía. Es entonces que mi alma se serena y descanso de ese ruido, interrumpiendo con un hermoso y rítmico poema el barullo de esta ciudad infierno. Amigos queridos, en medio de esta ciudad que a veces parece un infierno, si cada uno vive la plenitud de sí mismo,
tendrá la satisfacción de no querer más, porque amará su pequeña vida. Ojalá que ningún duraznero quiera dar orquídeas.